Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. En tiempos del Antiguo Testamento había una institución familiar muy importante y quizá para nosotros un poco curiosa. Era la figura del Goel. El Goel. ¿Quién era el Goel? El Goel era aquel miembro más poderoso de una familia. Hay que recordar que estas familias se organizaban en forma de clanes. Era el miembro más poderoso que tenía como tarea el defender el honor de la familia. Defender el honor de la familia que podía ser herido cuando se atacaba a algunos de los miembros más débiles de ese clan, esos miembros que no podían defenderse por sí mismos, que no podían responder al ataque. Si un miembro débil era atacado, no solo él quedaba deshonrado en esta cultura del honor en que vivían los hombres del Mediterráneo en la antigüedad, sino que quedaba deshonrada la familia completa. Por tanto, alguien tenía que salir a dar la cara. Y ese alguien era este Goel, el vengador del honor perdido. El Goel actuaba, cobraba la ofensa y restauraba el honor. El Goel rescataba a aquel que, habiendo sido herido, necesitaba volver al seno del clan familiar. Por eso el Goel no solo era el vengador, sino que también era el redentor o el liberador. Una gran pregunta que se hicieron los profetas en la época, hacia el siglo VII, VIII antes de Cristo, fue: ¿y de aquellos que no tienen, quién los defienda? ¿Quién será el Goel, el redentor? ¿Quién será el Goel de la viuda, del extranjero, del pobre, del huérfano? Y la respuesta que les fue revelada a estos profetas y que ellos comunicaron al pueblo de Israel fue la siguiente: el Goel de los pobres, el Goel de los pequeños, el Goel de los que no tienen a nadie quien los defienda, es Dios mismo. Por eso, ay de quien dañe al pobre, ay de quien abuse del huérfano o de la viuda, ay de aquel que no dé albergue al extranjero, ay de aquel que no tenga el corazón suficientemente amplio como para dar limosna al pobre. Porque el Goel, su Goel, el Señor, saldrá en su defensa. Del Goel, la figura del Goel, nace la esperanza del Mesías. El Mesías, que empezaron a vislumbrar también los profetas, se presenta como el Goel, el Redentor. Pero, llegado el Señor, llegado Cristo, Cristo propone un nuevo
Goel, propone un nuevo defensor. En el Evangelio de Juan, cuando se hacen los anuncios del Espíritu Santo, Cristo le da el título al Espíritu Santo de Paráclito. Paráclito. Y no solo dice que el Espíritu Santo es el Paráclito, sino que además dice: les enviaré otro Paráclito, porque el primero es el mismo Cristo como Redentor. ¿Quién es el Paráclito? El Paráclito no es sino la evolución de este mismo concepto del Goel. El Paráclito es aquel que habla en lugar nuestro, aquel que habla en favor nuestro, aquel que nos defiende, aquel que aboga en nuestra causa, aquel que nos consuela, aquel que nos da la seguridad cuando todo parece incierto. El Paráclitos es aquel que habla como si estuviese al lado nuestro o detrás nuestro, sosteniéndonos y diciéndonos y diciéndole al resto de la gente: Él no viene solo, viene conmigo. Yo respondo por Él. Ese es el Paráclito, el Espíritu Santo. Los discípulos, sabemos por el relato de los Hechos de los Apóstoles, recibieron al Espíritu Santo Paráclito en Pentecostés. Juan nos dice: los discípulos recibieron el Espíritu Santo Paráclito el mismo primer día de la semana, el día de la resurrección, insuflado por el propio Jesús. Tanto una como otra tradición coinciden en un punto. Los discípulos y los apóstoles, una vez recibidos el Espíritu Santo, se sintieron llenos de confianza, llenos de autoridad, llenos de la capacidad de poder decir y hacer cosas que antes ni siquiera se atrevían a soñar. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles dirá: los discípulos hablaban y actuaban con parresía. La parresía, como si su palabra tuviese respaldo, como si sus acciones tuviesen una gran espalda que los sostiene. ¿Quién les daba ese respaldo? ¿Quién le daba esa espalda sostenedora? El Espíritu Santo Paráclitos. Y es el mismo Espíritu Santo Paráclitos el que nos ha seguido sosteniendo hasta ahora. Cada vez que la Iglesia se enfrenta a un periodo de dificultad en su caminar, el Paráclitos es el que está mostrándoles el camino, es el que nos está mostrando el camino. Cada vez que la Iglesia tiene que discernir la ruta, es el Paráclito, el Espíritu Santo, quien abre nuestra inteligencia y despierta nuestro corazón y nos da la lucidez necesaria. Cada vez que la Iglesia necesita tomar decisiones, es el Paráclitos el que está ahí presente. Como la primera decisión que tuvo que tomar la Iglesia al abrirse hacia los paganos. Pedro, en la carta que envía a los cristianos de Antioquía, les dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien esto que les voy a decir. Esa confianza se la dio el Paráclito. La misma confianza con que la Iglesia se reúne en concilio, sabiendo que cuando la Iglesia está reunida en concilio o en sínodo, no está sola, está escuchando la voz del Paráclito. Cada vez que la Iglesia tiene que inventar su rumbo, cada vez que la Iglesia tiene que descubrir los caminos nuevos por donde seguir anunciando la buena noticia de Jesús, la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo Paráclitos, que es don del Padre y don del Señor.